hola amigos, hola amigos. Bien, hablemos ahora sobre cinemática, ¿listo? Pasemos a hablar sobre cinemática. Bien, ¿qué cosa es la cinemática? Bien, por supuesto que es una rama de la física, ¿no es cierto? Pero en particular se encarga de estudiar el movimiento. Vamos a describir al movimiento, ¿ya? Y acá hay un apartado importante. Solamente vamos a describir al movimiento, ¿ya? No nos vamos a concentrar en qué lo produce. Eso será tema para otro capítulo. Por ahora solamente vamos a describir el movimiento. Y para empezar a describir el movimiento, antes de hablar sobre qué es el movimiento, exploremos algunos conceptos básicos. El primer concepto muy importante que necesitamos aprender es el concepto de sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Bien, puede ser el conjunto, la colección de un individuo que puede medir el espacio y el tiempo. Tiene la habilidad de medir el espacio y el tiempo. Eso es un sistema de referencia. Y nosotros vamos a trabajar en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Es posible trabajar en todas estas posibilidades, ¿no? ¿Cómo sería en una dimensión? Bueno, yo tengo simplemente un eje horizontal, puede ser mi eje X, y hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Y podemos tener a nuestro observador en el centro, en el punto cero. Pero también es importante aclarar que debe tener una medida del tiempo. Debe ser además capaz de ubicar a un objeto horizontalmente, también debe poder localizarlo en el tiempo. Debe ser capaz de hacer eso. Lo mismo ocurre en dos dimensiones, solamente que acá trabajamos con un eje horizontal, el eje X, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y un eje vertical Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces acá vamos a ubicar en dos dimensiones a cada uno de los objetos que estemos estudiando y nuevamente acompañado de un tiempo. Y la extensión de esto sería en tres dimensiones, ¿no? Donde tenemos un observador que tiene su eje X, su eje Y y su eje Z. Su eje X, su eje y el eje Z perpendicular a estos, ¿no es cierto? Positivos y negativos. Muy bien, esos son elementos importantes, probablemente ya los conocías. Ahora hablemos de otros elementos más. El vector posición. ¿Qué es el vector posición? El vector posición une desde el origen de coordenadas hasta la ubicación del objeto, ¿ya? Une desde el origen de coordenadas, ¿ya? Hasta la ubicación, la localización del objeto que estamos estudiando, ¿ya? Del elemento que vamos a estudiar. Y vamos a tener, este es un vector, y si es un vector, puede tener componentes solamente en el eje X, tener dos componentes en dos dimensiones o en tres dimensiones. Por ejemplo, acá tengo a este observador que traza el vector posición de este ave que está volando. Tiene una componente en X y en Y. O yo puedo tener la componente de la posición de una mosquita, de un objeto que está volando. ¿Listo? Yo puedo ubicarlo en cualquier ubicación que se encuentre. Y por favor recuerda que el vector posición es un vector. ¿Listo? De ahí su nombre. ¿Ya? Lo recalco porque a veces nos olvidamos de eso que es tan básico. Ya hemos hablado de algunos conceptos importantes. Hablemos ahora sobre el protagonista de nuestro capítulo, que es el movimiento. Hemos dicho que vamos a describir el movimiento, ¿ya? No me importa todavía cómo ocurre, solo sé que ocurre y vamos a calificarlo. ¿Y qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de la posición. El vector posición no es fijo, debe moverse respecto a un observador. Mira, y este de acá eres tú. Fíjate qué estudioso estás ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿qué te parece si evaluamos la siguiente situación? Este eres tú
y hemos pateado una pelota. Entonces la pelota, tú observas en un momento, se encuentra ahí. ¿Listo? La has pateado y en un momento se encuentra ahí. Entonces tú puedes trazar el vector posición, ¿no es cierto? Un vector posición inicial, me llamaré, inicial. Pero la pelota la hemos pateado y va a seguir su movimiento. Y después de un ratito estará por acá. Y después de otro ratito estará por acá, ¿no es cierto? Y así puedo ver que el vector posición no es el mismo. El observador, o sea, tú, quien está chequeando el movimiento, se da cuenta que el vector posición cambia constantemente, ¿no es cierto? Y eso es el movimiento. Ese es el movimiento mecánico. ¿Listo? Ok. Ahora, una aclaración no es... una aclaración es que el movimiento es relativo, depende del observador. ¿Listo? Mira, por ejemplo, nosotros si nos paramos a ver el sol durante todo el día, observamos que aparentemente se mueve, ¿no? Pero sabemos que no es así. Si nosotros estaríamos en el Sol, nos daríamos cuenta cómo todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, ¿no? Entonces, el movimiento es relativo en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Hablemos de algunos elementos del movimiento. ¿Listo? Y por acá lo que tenemos es un observador con su sistema de referencia en el eje X y en el eje Y. Y vamos a seguir la trayectoria de esta mosca. Esta mosca, por supuesto que no se va a mover en línea recta, se mueve de una forma desordenada, no obedece ningún patrón, ya, pero eso es importante. Y ahora sí, veamos algunos elementos. El móvil. ¿Qué es el móvil? Es el cuerpo que experimenta el movimiento. Estamos viendo la mosquita, en este caso. Pero puede ser un carro, un atleta, un cohete, lo que sea, ¿no? Ahora, acá vamos a diferenciar algunos conceptos importantes. El concepto de trayectoria. La trayectoria es la curva, en general, la curva que traza el móvil al moverse. Mira, viene a ser todo este trayecto desordenado que recorre la mosquita. Esa curva. No tiene un nombre, pues, pero podría ser, digamos, que ya también la mosquita se mueve así, en zigzag, 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 y llega ahí. Cualquier curva en general. O también podría ser una línea recta, sí, podría serlo también, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando yo pateo una pelota, la curva que se traza es una parábola. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, si yo hago caer una piedra desde el quinto piso, ¿cómo cae? En línea recta. Esa es su trayectoria, ¿ya? Ahora, vamos con este concepto que es importante aclarar, el concepto de desplazamiento. El desplazamiento es un vector y simplemente es aquel vector que une el punto inicial del movimiento hasta el punto final del movimiento. Es que mi mosca inicia el movimiento acá y finaliza el movimiento acá. Yo uno esos dos puntos, no me importa si se ha ido así en curva, en círculos, en lo que sea, eso no. Solamente te estoy diciendo desde dónde inicia hasta dónde finaliza. Y eso tiene un nombre, es el vector desplazamiento, que simplemente es la resta del vector posición final menos el vector de posición inicial. Final menos inicial. ¿Sí? Muy bien, estamos entendiendo que el desplazamiento es un vector. Sigamos viendo más conceptos, algunos conceptos más. Ahora, el concepto de velocidad. Yo creo que tenemos un concepto, por lo menos primitivo en nuestra cabeza, de lo que es la velocidad, ¿no? Sabemos que los objetos se mueven, entendemos eso. Sabemos que se van a mover, ¿listo? Pero cuando se mueven los objetos, pueden hacerlo en un breve periodo de tiempo, en un largo periodo de tiempo. Entendemos que el movimiento de un carro de carreras es diferente al movimiento de un caracol, ¿no es cierto? Ya, esa magnitud que me permite
diferenciar recibe el nombre de velocidad, ¿ya? Y por acá tenemos un pequeño ejemplito. Acá solamente estamos estudiando el movimiento en una dimensión para facilitarnos las cosas. Aquí está el origen de coordenadas. Y vamos a ver cuál es el movimiento de esta personita, ¿ya? Entonces, para registrar completamente el movimiento, vamos a registrarlo tanto en el espacio como en el tiempo, ¿ya? Este es el momento inicial del movimiento y aquí está mi medida del reloj. Por ejemplo, al mediodía estaba ahí. O en el segundo 00, ¿no es cierto? En un tiempo inicial y puedo trazar el vector posición inicial. Y después de un ratito, por ejemplo, ponte un minuto después, 5 minutos después, un segundo después, su posición ha cambiado. Tenemos un nuevo vector posición R sub F en un nuevo tiempo, a las 12:05 de la tarde, por ejemplo. No sé, estoy probando. La velocidad es un vector, ojo, la velocidad es un vector, repito, que se define como la diferencia de la posición sobre la diferencia del tiempo, ¿ya? Eso es lo mismo que decir el cambio de la posición en un intervalo de tiempo, ¿ya? Ahora, cuando hablemos de cambios de diferencia, o sea, cuando esté restando algo final con algo inicial, tenemos una notación para eso que vamos a utilizar de ahora en adelante. En vez de usar posición final menos posición inicial, voy a utilizar triangulito R o delta, cambio de posición sobre el cambio del tiempo, sobre el intervalo de tiempo. Y esa es la velocidad, que es una magnitud vectorial. La velocidad, al ser una magnitud vectorial, tiene como unidades al metro por segundo en el sistema internacional. Ahora, la velocidad es un vector. Y si es un vector, tiene módulo. ¿Listo? ¿Y cómo se llama el módulo del vector velocidad? Rapidez. ¿Listo? ¿Y dónde hemos visto la rapidez? Te doy un ejemplo. Estamos dentro de un carro y en el carro tenemos podemos ver a cuánto estamos yendo, ¿no? A 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, a 30 kilómetros por hora, lo cual es importante para no romper ninguna regla de tránsito. ¿Ya? Esa medición que nos indica el módulo de la velocidad no indica la rapidez, no la velocidad, porque la velocidad sería el vector con sus componentes apuntando a tal dirección, ¿no? Por ejemplo, un automóvil viaja a 50 metros por segundo hacia el norte, ¿no? Pero en el carro no aparece que está haciendo al norte, al sur, al este o al oeste. Solo aparece tanto. ¿Listo? Y esa es la rapidez. La rapidez es el módulo del vector. Muy bien, estos son algunos conceptos para la parte de cinemática. Continuaremos más adelante hablando de diferentes tipos del movimiento. Muchas gracias por quedarte a este punto.